que me conozcáis un poco, voy a intentar presentarme. Vamos a ver, voy a intentar presentarme. Pero antes, este es el menú del día. Es decir, yo lo que he hecho es, he creado mi propia miniserie que vamos a realizar aquí en esta hora que tenemos, en el cual pues vamos a ver cuatro capítulos. Y en estos 4 capítulos intentaré explicaros cómo utilizar todo esto que tiene que ver, bueno, todo esto de la narrativa transmedia, intentar que os quede claro de qué se trata y luego, sobre todo, cómo podemos utilizarlo en el mundo educativo, ¿no? Que aquí nos estamos moviendo entre maestros y maestras, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver al principio qué es esto de la transmedia, para después vamos a intentar analizar cómo viven los jóvenes y nuestros alumnos y sobre todo los futuros alumnos que vamos a tener, cómo lo viven y cómo viven esas narrativas que bueno, son no diametralmente opuestas a las que tenéis en las salas si sois alumnos actualmente de universidad, pero ya os puedo asegurar que sí que son diametralmente las narrativas que yo he vivido, ¿no? Luego vamos a ver lo que es la transmedia educativa y cuando nos quede un poquito más de tiempo vamos a bajar al piso todo lo que es lo anterior. Es decir, vamos a intentar ver cómo poder hacer esto de una forma punto por punto, con algunos programas que os voy a decir, con algunas estrategias y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, empezando, para que me conozcáis un poco más, sobre todo, plantearos de dónde vengo, sobre todo, y por qué os voy a enseñar algo que tenga que ver con la transmedia. Yo me defino en tres ámbitos, sobre todo. Yo me defino como emprendedor, yo llevo emprendiendo desde los 16 años, luego os voy a contar una pequeña historia sobre esto. Actualmente trabajo en mi propia consultoría que se llama Posible Lab, y luego como algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto que estamos hablando, yo también estoy intentando llevar a cabo una tienda con temas de ilustración. Yo soy también ilustrador de todo, de temas de ilustración tipo anime, tipo superhéroes y todo ese tipo de cuestiones. Luego, además, yo de toda vida he sido profesor, que es mi profesión y mis estudios universitarios, y he sido consultor sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo he trabajado para UNESCO, la OEI, la Red Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales y diversos ministerios y otras organizaciones. Entonces, cuando yo voy a Latinoamérica, sobre todo es para tratar el tema del emprendimiento, también el tema de la transmedia por otro lado, pero sobre todo el tema de discapacidad. ¿Y por qué estoy aquí para enseñaros la transmedia? Bueno, yo vivo la transmedia continua, es decir, yo nací hace muchos años, para que os hagáis una idea, yo estudié la carrera de magisterio en el siglo pasado, entonces hace muchos años, ¿no? Entonces, yo siempre me he planteado que yo no soy de la generación que me tocó, yo casi soy un millennial puro, porque yo soy un devorador de todo tipo de temas como cómics, series, películas. Entonces, en eso nació mi pasión por la transmedia y mi pasión por los estudios relacionados con la transmedia. De hecho, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad de La Salle, que depende de la Universidad Autónoma, tenemos el primer grado superior de proyectos de narrativa transmedia, ¿no? Para trabajar en todo tipo de ámbitos. Entonces, esto de la transmedia que está cada vez más de moda, o sea, de hecho, yo creo que lo oímos cada vez más, oímos permanentemente este tipo de cuestiones. Vamos a ver si podemos entender qué es esto de la narrativa transmedia, porque yo siempre lo defino de una forma muy sencilla, que es en el momento que yo consumo cualquier tipo de serie en Netflix, por ejemplo. Yo pongo Netflix en la televisión de mi salón, empiezo a verla ahí, pero a lo mejor de repente me entra sueño, me voy a la cama y lo termino de ver la serie en la cama. Luego, además, voy comentando en Twitter todo lo que va pasando, si es un estreno, o luego de repente digo, esta muchacha que sale o este muchacho que sale, ¿quién será? Lo busco en internet, me meto en su Instagram y luego de repente, además, cuando estoy haciendo la cena y además estoy viendo todo eso, me bajo la aplicación del propio programa o accedo a contenido extra, etcétera. Es decir, la transmedia justamente es eso. Es decir, es una
narración, es una estrategia de narración, no es una narración como la que estamos acostumbrados como la que hemos estado acostumbrados a oír. No es la abuela en el fuego, en invierno, en el campo, contándole al nieto una historia. Eso no es la transmedia. Ni siquiera tampoco es cuando yo me leía un libro, cuando yo veía una película. De hecho, en el gráfico que veis en la pantalla tenéis exactamente la diferencia que hay entre lo que es el viejo mundo y el nuevo mundo, es decir, la franquicia de medios tradicionales y la franquicia de la transmedia. Para que os hagáis una idea, básicamente esto es como un Tetris. Antes consumía todo por separado, pero ahora mismo no. Ahora mismo podríamos definir esto de la narrativa transmedia como una estrategia de narración basada en diseminar en diferentes partes un contenido que además lo hemos separado en medios, en plataformas y soportes. Esto no quiere decir que yo tengo un libro como, por ejemplo, Harry Potter y hago una película, ¿no? Eso no es transmedia. Eso lo podemos llamar de otro tipo de formas. ¿La transmedia qué sería? Yo tengo un libro que es Harry Potter, puedo hacer una adaptación, pero a su vez aparece otra serie que es totalmente diferente de películas, como la de las bestias extraordinarias, o también podemos ver cómo hay una página en internet que se llama Pottermore, en la cual es una comunidad enorme de fans de Harry Potter. Y además de todo eso, hay videojuegos de ordenador y acaba de salir el videojuego del móvil. Y la gente, la cúspide de los fans, lo que hacen es se disfrazan y van a las convenciones disfrazados de las diferentes casas de Hogwarts, ¿no? Entonces, eso es transmedia, cuando el todo se junta en diferentes partes. Y cada una de esas partes no es una copia del resto, sino que es algo que es complementario, es decir, que para tener una perspectiva que es totalmente global, yo lo que necesito es que el consumidor de esta narrativa lo que haga es pase por todas estas piezas que yo he dejado repartido en diferentes entornos. Entonces, esto implica varias cuestiones. Esto implica, por ejemplo, que la historia solo se va a conocer al completo si yo sigo esto a través de todas las plataformas. Y necesito... Por eso mismo necesito enganchar al consumidor, necesito enganchar al espectador. ¿Por qué? Porque es el que tiene que tomar la iniciativa para luego comentar en redes sociales, etcétera, ¿no? Incluso si soy capaz de motivar mucho al espectador, podré hacer que llegue a interaccionar con la historia y además así a contribuir con su propio contenido. Es decir, si lo definiéramos de otra forma, sería una nueva forma de contar la historia. Y eso estoy hablando siempre fijaros que yo siempre utilizo, y en esta primera parte voy a utilizar siempre aspectos de la cultura pop del siglo XXI, utilizo cosas como Harry Potter, por ejemplo, o aquí tenemos a Darth Vader de Star Wars, pero si yo estoy tratando y estoy hablando de los consumidores, ahora quitar el consumidor y poner a uno de vuestros alumnos. Es decir, lo que yo creo que vosotros y vosotras quisierais sería, cuando deis una clase, tener alumnos tan motivados como los fans de Harry Potter, que se leen todos los libros, que se ven todas las películas, que se disfrazan de sus personajes preferidos, etcétera, ¿vale? Entonces, es verdad que este proceso exige que el usuario se comprometa y se implique, es decir, que es un esfuerzo mucho más considerable el yo ir a ver una película, yo leerme un libro, que pasar por todo esto. Pero las facilidades, las facilidades que hoy en día nos brinda Internet, y sobre todo el tema de las redes sociales, es genial. ¿Por qué? Porque podemos seguirlo de una forma muchísimo más adecuada. Y además lo que estamos haciendo es erradicar la pasividad, ¿no? Es decir, estamos, y va a ser la primera vez que lo utilice, pero no la última, estamos pasando de ser consumidores a ser prosumidores, que sería el consumidor que está a su vez produciendo. Nosotros queremos alumnos prosumidores, queremos alumnos que se impliquen en las cosas y que creen contenido para ellas. Fijaros que este tema de la transmedia no es algo nuevo. Ya en los 70 y en los 80 se hacían experimentos sobre narraciones colectivas. Y bueno, de hecho, la explosión de Internet en los años 90
fue el momento en el cual muchísimos creadores lo que hicieron fue empezar a contar a contar historias que entretuvieran al público utilizando nuevas plataformas como el propio Internet. La foto que tenéis aquí de este señor tan afable, es el padre de la transmedia, es Henry Jenkins. Y Henry Jenkins nos dice que la transmedia representa un proceso donde los elementos integrantes de una ficción se dispersan de manera sistemática, como he dicho antes, en diferentes canales, ¿no? Con el fin de crear una experiencia única, coordinada y entretenida. Y luego, bueno, cada canal hace su propia contribución, ¿vale? Entonces, esto es lo que luego vamos a llevar en la última parte de la exposición a todo esto. Jenkins tiene un libro que se llama, no tiene varios libros, pero uno especial se llama Convergence Culture, que es la cultura de la convergencia, donde califica la narración transmediática como una nueva estética que surge a través de esta convergencia de medios. Y este es un libro fabuloso que, si os queréis enterar de qué va todo esto, es uno de los pilares. O sea, de hecho, por ejemplo, este autor considera esto de las narrativas transmedia como el arte de crear mundos, o lo que también llamamos en el mundillo los multiversos, ¿no? Entonces, bueno, él lo que hace es plantea una serie de cuestiones que ahora vamos a ver una por una, que es qué es lo que tiene que tener algo para que sea transmedia. Y lo que he hecho es ilustrar todas estas cuestiones, estos pilares de la transmedia, que después ya os digo que vamos a ver un poquito más en particular. Vamos a ver cómo, bueno, lo he ilustrado con estos ejemplos de la cultura pop que muchos conocemos, ¿no? Entonces, el primero es el cristal oscuro, que ahora mismo está más de moda que nunca. Aquí lo conocerán todas las personas que tengan más de 40 años, y si tenéis Netflix, acaba de salir hace una semana o 2 semanas la nueva adaptación de esta película. Y con esto lo que quiero hacer es esta expansión y profundidad. Es decir, la expansión y la profundidad son dos conceptos que están relacionados. La expansión, por una parte, lo que hace es introduce nuevos usuarios al mundo narrativo, de los cuales algunos profundizarán más. Y luego la participación de los espectadores irán en aumento si ayudamos a difundir este mensaje. Esto es justamente lo que pasa con El cristal oscuro. Había una peli de hace 1000 años, en los años 80, y de repente esto se olvida. Es una película de marionetas, una preciosidad de película si la queréis ver. Y de repente saca Netflix la serie, que es la adaptación y la expansión del universo de esta maravillosa película. El siguiente sería continuidad y profundidad. Y fijaros que, obviamente, continuidad y multiplicidad, que no lo he cambiado bien. Y fijaros que si algo es múltiple y algo es continuo, es ahora mismo la lección de transmedia que nos está dando los estudios Disney con todo lo que es el universo Marvel, ¿no? En esto de la continuidad y la multiplicidad, ambos conceptos se desarrollan y se relacionan, porque las partes que desarrolla esta narrativa no tienen que ser consumidas en su totalidad para entender el relato superior. Es decir, que si yo, por ejemplo, soy un fan de Thor y veo solo Thor y no veo los Guardianes de la Galaxia, no significa que no me entere de lo que es Thor. Es decir, eso es muy importante, porque si no, estamos haciendo que esas narrativas solo sean, como decía el anuncio que había por aquí, para los muy cafeteros, ¿no? Como para los que se van a implicar demasiado. Tenemos que hacer que estas narrativas sean para todo el mundo. El siguiente sería la inmersión y la extrabilidad. Y ahora os cuento por qué he puesto aquí a una cosplayer de Capitana Marvel. Sobre todo porque el cosplay, por ejemplo, es una de las cumbres de lo transmedia. Es decir, sería el apropiarme de ese personaje, es decir, extraer, que esto sería la extrabilidad, el dejárseme llevar a un mundo nuevo y la capacidad de sustraer diversos objetos o vestimentas o frases o conceptos para aplicarlos a la vida real. Yo además de lo del tema de transmedia, yo doy clases de tecnología en la facultad, y yo cada vez que alguien me dice es que esto es muy difícil, algún alumno me lo dice, yo hago una extrabilidad de libro, que es el decirle, cuando alguien me dice esto es muy difícil, le digo, venga hombre, lo tienes que hacer, y me responden, bueno, lo voy a intentar. Entonces ahí a continuación le digo, bueno, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Como el maestro Yoda, es decir, el apropiarse de esas frases, esas palabras, esas vestimentas, es una de las cosas más
más geniales que tiene la transmedia. Y luego la construcción de mundos. Este mapa, no sé si lo conocéis, pero este mapa es el mapa de Juego de Tronos de la parte de Westeros, ¿no? La construcción del mundo, lo más interesante de la construcción de mundos es que la transmedia nos permite construir un mundo con diferentes características que pueda ser expandido en diferentes plataformas, formatos o soportes, como pasa en Game of Thrones. Y luego, esto también es muy importante, que sería la serialidad. La serialidad es un concepto que cuestiona si es necesario seguir un orden a la hora de querer introducirse en la narrativa. Y lo que plantean los expertos en esto de la narrativa transmedia es la posibilidad de que cada persona lo recorra a su ritmo y sobre todo según su deseo. Esto que veis aquí es el timeline de todo el universo de Star Wars y lo podéis ver en diferentes formas. Se puede empezar a ver la trilogía antigua, luego la medio moderna y luego la actual, o puedes verlo directamente en orden cronológico en diferentes tipos de tal. O si no, o dejaros alguna parte si no queréis verla. Y luego la subjetividad. La subjetividad sería la posibilidad de brindarle al usuario la capacidad de tomar diferentes puntos de vista, ¿no? Y percepciones de los personajes. Y esto, por ejemplo, es lo que pasa perfectamente en estas dos series, ¿no? En estas dos series de Netflix, en la cual podemos ver diferentes personajes en distintos tipos en distintas partes del tiempo. Y ya por último, para terminar todo esto de lo que es la transmedia, y meternos ya en el mundo más de jóvenes y más educativo, tenemos la prosumición. La prosumición es lo que os decía, es decir, es el rol que toma el usuario de nuestra narrativa, ¿no? Y cómo se siente respecto a este universo y cómo crean cosas nuevas. Y, por ejemplo, El legado maldito, que es un libro que sale, una propuesta que sale de narrativas ajena a la autora, a J.K. Rowling, sobre Harry Potter, que lo hace otras personas y que al final fue una obra de teatro y todo esto que los más fans conocerán, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos de narrativas transmedia hay un montón. Aquí tenemos un ejemplo de narrativa que es la de las más clásicas que hay, que es Star Wars. La leyenda dice que George Lucas, cuando crea Star Wars, tenía todo pensado. Yo no me lo creo demasiado. Yo creo que fue que tenía más o menos pensado 3 películas y la primera fue un éxito y por eso pudo hacer las demás. Pero si os fijáis, tenéis la película, tenéis otro tipo de canales que pueden ser los cómics que salieron en Marvel en los años 80 y 90, las nuevas películas como Rogue One, por ejemplo, líneas de juguetes o cosplayers como la que tenéis ahí debajo que hace de una Jedi, ¿vale? O otro ejemplo de narrativa transmedia muy clara y sobre todo muy moderna es un videojuego que se llama Overwatch, en el cual tenemos un videojuego que además nos ayudan con temas de cómics, nos ayuda con también juguetes, con cortometrajes muy parecidos a películas y el cosplay de toda la vida. Entonces, en todo esto que hemos estado viendo, y ahora pasamos ya al tema de los jóvenes, esto de que hemos visto de Star Wars es lo que llamamos una transmedia táctica. No es una transmedia planificada desde el principio. Yo tengo un éxito y lo creo, y creo más cosas para sacarle el jugo a todo eso. La transmedia debería ser, como es el ejemplo del videojuego, debería ser lo que llamamos una transmedia estratégica, es decir, que se planifique en un comienzo con todos los niveles de comunicación, de ficción, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que es la transmedia, es decir, narrativas en las cuales yo disemino la historia en diferentes partes. Pero ¿cómo lo viven los jóvenes? Es decir, ¿cómo viven nuestros jóvenes, cómo viven nuestros futuros alumnos las narrativas que si hablamos por generaciones, por cohortes generacionales, podemos decir que los centennials, que son los que están ahora en el colegio, se diferencian de los millennials un poco. Los centennials con la generación X, que es la mía, los nacidos en los 80 para atrás, absolutamente no tienen nada
nada que ver, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto de los jóvenes se basa en la vida y en lo que es la experiencia de lo que llamamos los multiversos, ¿no? Multiversos que bueno, pues, si lo buscáramos en un diccionario, no es una palabra que exista realmente. Esta definición la he hecho yo. Pero yo si definiera multiverso, lo referiría por dos formas. Uno es el conjunto de los múltiples universos existentes, según hipótesis de ciencia ficción y de fantasía, que afirman que existen universos diferentes del nuestro propio. Y luego el segundo sería, referido a la narrativa transmedia, los múltiples universos de historias narradas que conforman nuestra identidad, ¿vale? Entonces, yo la primera vez que he oído hablar de multiversos fue hace muchísimo tiempo. Fue con un libro que se llama El campeón eterno, de un autor que se llama Michael Moorcock, donde este personaje lo que hace era tomaba múltiples personalidades a lo largo de las batallas contra el mal que libraba, ¿no? En diferentes universos paralelos. Pero bueno, más allá de la literatura, todos los seres humanos sentimos la necesidad de narrarnos, ¿no? De narrarnos a nosotros mismos y narrar también a los demás y a la gente que nos rodea. Entonces, lo que hacemos es, vamos tejiendo este multiverso de narrativas desde el momento en el que nosotros nacemos, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas historias que contar. Y estas narrativas lo que hacen es nos ayudan a construir significados, y a los niños les ayudan a construir significados y a descubrir el mundo saciando la curiosidad, ¿no? Entonces, escuchando no solamente nuestras narrativas, sino las narrativas de los demás, de nuestra familia, lo que hacemos es participar en esos multiversos y configurar el guión de la vida desplegando en nuestras narrativas en estos multiversos que habitamos. Y esto no es muy diferente de los millennials, los centennials, la generación X y los baby boomers. Esto todo más o menos es igual. Lo que pasa es que los de ahora, como vamos a ver en un ratito, lo que sí que tienen es, bueno, lo viven de una forma totalmente distinta, ¿vale? Entonces, al final, esto de las narrativas lo que hace es desplegar un guión como si fuera una película, de la película de vuestras vidas, que es la que os ha llevado ahora mismo ahí a estar aguantándome a estas horas. Bueno, a estas horas no, a estas horas aquí en España. Ahí todavía son horas decentes, ¿no? Entonces, lo que sí que os voy a pedir es que recordéis un momento de vuestra infancia, ¿no? Un momento en el cual descubristeis vuestra vocación de maestros o de maestras, en el cual, bueno, pues surgió la chispa, o realmente un momento importante en vuestra vida, ¿vale? Entonces, si lo pensarais, imaginad que tenéis que definir los 3 pasos que os han llevado a este momento. Y los 3 pasos que narrarían la historia que me ha llevado a mí a estar ahora hablándoos a vosotras y a vosotros, yo la dividiría en una super serie de 3 temporadas, ¿no? 3 temporadas que seguirán si tiene éxito la tercera. La primera temporada era a los 16 años, es decir, mis primeras experiencias de emprendimiento, ¿no? Yo a los 16 años creé una empresa, iba como un mono sin cabeza, sin saber nada, no sabía lo que era palabras que luego me han dado de comer en charlas como emprendimiento, como autoempleo, como autoempresa, como startup, todo ese tipo de cuestiones. Pero mi familia me ayudó a resolver los problemas a los cuales me enfrentaba y me enseñaron una cosa muy importante, que es que los sueños se pueden cumplir por pequeños o por raros que sean. Y estos sueños son los que hacen después la segunda temporada, que es la educación, ¿no? Yo empecé mi primera experiencia con niños fue haciendo temas de patinaje sobre ruedas, ¿no? De hockey sobre patines. Ese es mi comienzo. Cada uno seguro que tiene en la cabeza ahora mismo cuál es el momento, que es un momento clave en el cual decidimos ser maestros o decidimos ser maestras, ¿no? Entonces el mío fue sobre ruedas y me hizo ver que tenía que dar un giro, ¿no? Dejar la carrera en la que estaba, dejar lo que yo tenía pensado y dedicarme a esta profesión que es la de educador. Y esto me lleva a la tercera temporada, que son mis aventuras en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo, con todo el conocimiento que adquirí en esas 2 temporadas, yo lo que hice fue viajar, y viajo todavía, viajo mucho por el Cono Sur, asesoro a gobiernos, instituciones, y he pasado desde Concepción, en Chile, a Santo Domingo, en la República Dominicana, pasando por Honduras, pasando por Guatemala, etc., ¿no? Entonces, esto que os acabo de compartir, que es una historia personal, son los nodos significativos de las historias de mi vida que me han llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, yo cuando lo comunico,
cobra sentido y luego ordena mi vida, ordena esta historia y me ayuda a relacionarme con vosotras y con vosotros, ¿no? Es el pie que me da a seguir narrando este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones que yo siempre lo que hago es poner siempre las películas que a mí más me han gustado a la hora de ser narrado en mi historia personal. Yo os hablaba hace un poquito sobre el libro del Campeón Eterno, ¿no? Este libro en la cual aparecía el concepto de multiverso. Seguro que cuando os he pedido antes que recordéis una anécdota importante, os ha venido a la cabeza una historia que seguramente hayáis contado mil y una veces, ¿no? Entonces, de hecho, normalmente lo que suele pasar es que tenéis una persona cerca, un amigo muy íntimo, un tío, la abuela, el primo, que es el que cuenta bien las historias, ¿no? Entonces, seguro que tenéis un familiar que es el familiar que se dedica a transmitir las historias. Podéis tenerlo o incluso podéis serlo vosotros, ¿no? Entonces, es entrañable muchas veces este tipo de familiares que mantienen la conciencia familiar viva, ¿no? Entonces, desde que somos bebés, esta historia familiar al final lo que hace es forma una conciencia colectiva muchísimo más grande. Entonces, os invito de nuevo a pensar. Dedicar, 5 segundos a pensar en vuestro cuento o vuestra historia preferida. Vuestro cuento o vuestra historia preferida. Si tenéis ocasión de analizarlo en otro momento, seguramente ese cuento, esa historia tenga narrativas con paralelismos súper precisos y súper importantes en vuestra vida. Yo si tuviera que elegir una historia nunca podría. Siempre tendría que elegir 2 historias. Y estas 2 historias me vienen además perfectamente a lo que es todo, cómo se relaciona, por ejemplo, un millennial con las narrativas transmedia. El primero, obviamente, sería el libro que mi padre nos leía a mí y a todos mis amigos cuando yo tenía 6 y 7 años en el verano, ¿no? A mí me tenía en el pueblo de mi abuela y yo no me lo podía creer. No me podía creer que alguien contara una historia semejante, con esos seres fantásticos, con enanos, con elfos. La historia de un anillo, ¿no? que hay que destruir después de un largo viaje. Todo el mundo sabe de qué libro estoy hablando. Mi segunda historia tiene que ver con lo que es el comienzo de la cultura pop en los años 90, de mi comienzo con la cultura pop. Y es un comienzo de relación con esta cultura que es muy fácil de trasladar a cómo vive ahora mismo un millennial, un centennial, sus relaciones con la cultura, ¿vale? Esta es mi otra historia. Una historia de piratas, de monos con 3 cabezas, de islas con calaveras. Es un videojuego, se llama Monkey Island, que a mí me fascinó cuando era pequeño. Creo que puede tener la misma importancia para mí que el Fortnite, por ejemplo, para los niños que juegan ahora mismo en el móvil en sus casas. Lo que yo me di cuenta es que esta historia estas historias al final no se van a narrar de boca a boca. Seguramente ni siquiera se van a ver en el cine o televisión. Es decir, yo voy a jugar con ellas, voy a vivir con ellas, voy a estar todo el rato relacionado con ellas. Y esto es la forma en la que tienen que ver con los chavales, es decir, con los jóvenes de hoy en día. Yo soy un evangelista del videojuego. Yo llevo intentando convencer a todo el mundo de que por medio del videojuego se puede enseñar y se puede aprender de una forma adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver aquí los jóvenes? Bueno, pues muchísimo. ¿Por qué? Porque los jóvenes se narran de otra forma de la que la generación de los late X, es decir, de todo lo que es la generación X más tardía, incluso la generación X entera o de los late baby boomers, nos relacionábamos. ¿Por qué? Porque ellos se narran de otra forma. Y eso nos da una oportunidad, es decir, tenemos la gran suerte de que estamos viendo uno de los cambios más importantes en lo que es en los niños y en los jóvenes. Es decir, ellos han pasado lo primero de consumidores a prosumidores. Las herramientas que disponen no son ni muchísimo menos las que yo tenía cuando era joven, ¿no? Cuando Internet se empezaba
como mucho a vislumbrar. Es decir, a vosotros ahora mismo, ¿quién no es el niño que no tiene un fan, o sea, que no tiene que no es fan de un youtuber, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso que hay muchísimos niños que plantean sus propios canales de YouTube para hacer tutoriales de videojuegos, etcétera, o que plantean fanfiction en plataformas como Wattpad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero. Y luego, lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con jóvenes es que ellos viven en una cultura que es totalmente líquida, ¿no? Y nosotros corremos el riesgo de ahogarnos si no aprendemos a nadar en ella. Esta cultura de los jóvenes tiene como 4 pilares básicos. Lo primero es que es desorganizada, es abundante, es rápida y está en cambio permanente. Y para los que venimos antes de los millennials, que tenemos una cabeza mucho más ordenada y estructurada y no tan creativa, nos es muy difícil muchas veces superar estas cuatro olas, ¿no? Entonces, al final, estos alumnos viven una convergencia de medios que es enorme. Es una convergencia de medios que es lo que la tenemos que entender para luego aplicarla a lo que son nuestras clases y sobre todo para prepararles para una sociedad que es totalmente tecnologizada, como lo que acabamos de ver en la mesa de expertos con el tema de los móviles. Y no solamente es tecnologizada, sino que además va a ser totalmente transmedia, es decir, que va a exigir unos conocimientos y unas competencias muy particulares, ¿no? Es decir, esta convergencia se ve exactamente lo mismo que le pasa a un niño, una niña, un joven que ve Stranger Things en Netflix. Primero ve Stranger Things, después se baja el videojuego y juega, luego además comenta en Instagram o en Twitter lo que es lo que ha pasado en el capítulo, luego se mete en Spotify y pone la lista de su personaje preferido, por ejemplo, y luego ya si se anima, pues se viste de 11 y se va al Comic Con de turno, ¿no? Entonces, ya os decía, cuando hablaba de oportunidades, esta ecología de medios, que es enorme, está desarrollando ciertas competencias que la escuela no está vislumbrando. Es decir, nosotros tenemos en nuestra escuela niños que hacen vídeos en YouTube, tenemos a niños que rapean en batallas de gallos, tenemos a niños que hacen música, a niños y a niñas que escriben y lo ponen en WhatsApp, que hacen fanfiction, tenemos a niñas y niños que hacen un montón de cosas que estamos permanentemente ignorando desde la escuela. Y entonces la escuela lo que tenemos que hacer es vislumbrar esta oportunidad y empezar a manejar y empezar a desarrollar capacidades que son las capacidades del siglo XXI, es decir, las habilidades del siglo XXI, es decir, capacidades como el autoaprendizaje o la curación de contenidos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo transmedia. Porque esto del autoaprendizaje y la curación de contenidos, fijaros qué es lo que hace un niño cuando tiene que pasarse algo en un videojuego que no es capaz de saber lo que es, ¿no? Tiene un truco especial, pues lo que hace es busca la solución en internet, la busca, pregunta y la resuelve. Y YouTube, al final, es una plataforma que se utiliza directamente para aprender cosas que no conoce, ¿no? Es decir, como para esto del auto aprendizaje, ¿no? Entonces, hablando ya de la transmedia educativa, es decir, ¿cómo hacemos? ¿Para qué tiene que trabajar todo este tipo de la transmedia? Me viene perfectamente la pregunta que me hace Ana, ¿no? en internet. Ana me pregunta en qué tipo de clase estoy pensando, ¿no? ¿Qué tipo de clase estoy pensando o para esta propuesta pedagógica con el uso de la transmedia? Mira, Ana, yo creo que Ana y todos los que estáis ahí, a mí me parece que estoy pensando en cualquier clase, porque yo no estoy hablando ahora todavía no he empezado a hablar ni de pedagogía ni he empezado a hablar de tecnología, ¿no? Porque estoy hablando solo de niños y de jóvenes. Los niños y los jóvenes creo que tienen en Chile, en España, en casi todo el mundo, en casi todo el mundo, tienen varias cosas en común, que son que ven televisión y que tienen móviles, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hablaban los expertos, ¿no? Es decir, el por qué
no sé, el por qué tenemos esa cuestión que no nos gusta, ¿no? Que haya móviles en las aulas y tal. Bueno, yo no estoy hablando, ya os digo, de tecnología. Yo hablo de todas las clases porque todos los niños se comportan igual frente a sus narrativas. Luego vamos a hacer adaptarlas de una forma más, más fácil o más complicada, como vamos a ver a continuación, ¿no? Y fijaros esto de las narraciones y ya sí que me acabo en pedagogía pura, ¿no? Esto de las narraciones y el storytelling como en su uso con intenciones pedagógicas no es nuevo. Es decir, si hablamos de los primeros que generaban procesos similares a todo esto, tenemos que hablar de Freinet, ¿no? Las propuestas de Freinet decían que el alumnado fuera el constructor principal de sus propios relatos de aprendizaje, es decir, se basan en cosas como el texto libre, la correspondencia entre centros de un mismo centro, y todo esto lo que hacía era romper con esta metodología unidireccional. Entonces, por eso digo que realmente no implica tener una superclase tecnológica, tener muy poquitos alumnos en las salas, ¿no? Yo creo que las narrativas transmedia son partes del aula, y aunque no lo sepamos todavía, es decir, a las narrativas de nuestros alumnos, y lo que decía Celestín de Freinet era meridiano en esto, es decir, era lo que yo os digo, por esta metodología unidireccional, y lo que hacía era propiciar el desarrollo de múltiples voces en la construcción de la misma historia, ¿no? Es decir, suponía un paso hacia lo que llamamos la polifonía de voces en la sala. Generamos nuevas experiencias de aprendizaje y implicamos directamente a los estudiantes. Las narrativas no solamente las vamos a utilizar en historias, ¿no? Sino también de que conseguir que cada vez necesitamos aportes nuevos contenidos y nuevas experiencias. Y necesitamos generar nuevas experiencias en las historias. Yo tengo que la mayor parte de niños en España se están prohibiendo y en todo el mundo más o menos va por ahí. En Francia también se acaban de prohibir. Cuando un móvil tiene una cámara, tiene una pantalla y es una ventana a la información. Es decir, es lo que os acabo de decir. Es un medio en el cual vamos a poder aportar nuevos contenidos y nuevas experiencias. Pero ya sabéis que muchas veces los maestros tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Y además, y aquí supongo que, bueno, aquí tendré voces en contra y a favor, pero yo creo que las escuelas de hoy en día, ya lo dice Scolari, Carlos Scolari es me parece a mí que el investigador más importante ahora mismo en temas de transmedia, seguramente, bueno, en el mundo latino seguro, en el mundo entero casi seguro. Que Scolari lo dice, que tenemos un problema en el mundo educativo, ¿no? La universidad cumple 1000 años dentro de nada, la escuela va a cumplir alrededor de 300 dentro de nada, y somos herederos de Gutenberg. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una educación que está fundada y está centrada en el libro impreso, en lo que podemos llamar, incluso si queréis, la multimedia, pero no pasamos ni a la hipermedia ni a la transmedia, que serían los pasos necesarios para todo esto. Incluso en las universidades muchas veces, cuando vas a dar una clase que no se corresponde con el método magistral, muchísimos alumnos se quejan de ello porque estamos acostumbrados a otra cosa. Y esto esta educación basada en el libro de impreso va unida con el rechazo a la tecnología. Lo comentaba antes una compañera haciendo una pregunta, ¿no? De por qué tenemos no es este odio hacia la tecnología, pero sí que lo ponemos un poquito aparte y cuidado con todo esto. Bueno, pues esto está pasando, ¿no? Es decir, es contradictorio porque la escuela vive con esta tecnología. No solamente eso, yo siempre que yo sé que muchas veces me repito, como decimos, más que una cebolla, pero yo creo que la escuela tiene que ser
tiene que ser algo que forme a los futuros ciudadanos competentes en la sociedad que van a vivir. No en la sociedad que estamos ahora, sino en la sociedad que van a vivir, ¿no? Entonces, el negar un móvil o negar la transmedia o negar el uso de estas narrativas en un aula es negar la mayor, ¿no? Es negarles la posibilidad de que crezcan con las habilidades del siglo XXI que ellos necesitan. En el ámbito de la educación, la transmedia nos da unas ventajas amplísimas. Es inmersiva, se utilizan muchísimos soportes, con lo cual podemos atraer alumnado que tiene alergia entre comillas, por favor, alergia al libro de texto o a los trabajos más tradicionales y que está familiarizado con entornos digitales y multimedia, con lo cual puede servir como un factor extra motivacional y sobre todo permiten generar entornos de aprendizaje muy cercanos a la vida de los alumnos, utilizando muchísimos medios y provocando la interacción de múltiples usuarios. El problema que tiene esto es que lo que es muy fácil hacer es transmedia con Star Wars o con Harry Potter, pero en un aula es complicado. Pero no nos tenemos tampoco que volver locos. ¿Por qué? Porque podemos hacer transmedia cuando no hay historias. Esto, bueno, hay muchos ya investigadores que también proponen, investigadores como Alter o Henry Stephenson, que lo que hacen es que cuando no existe una historia, porque se dan en contextos de no ficción, por ejemplo, como un aprendizaje de comunicación digital, lo que hacemos es plantear ciertos elementos que son importantes, como la inventiva, que sería la capacidad de reaccionar a situaciones inversas, ¿no?, de forma creativa, lo social, que es involucrar a los otros, lo móvil en sentido muy amplio, es decir, generar nuevas plataformas, nuevos medios, que sean cosas muy accesibles y que sean reutilizables, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que os iba a poner, lo que pasa es que no voy a poner los vídeos porque no me funcionan aquí sí funciona. Mira, perdonadme porque antes lo había probado y no me habían dado. A ver. No, ya sabía yo que no iba a funcionar. Bueno, os cuento esto. Nosotros en la universidad hemos hecho, ya os digo que tenemos una carrera que es de transmedia. Y un profesor, el profesor Ángel Serrano, ha hecho para que os hagáis una idea, y si no lo vais a entender, este año se cumplían los 300 años del nacimiento de San Juan Bautista de la Salle, patrón de las universidades y colegios de la Salle, ¿no? Bueno, pues entonces lo que desarrollaron los alumnos fue, para estos colegios, un kit que lo podían mover por todos los colegios, en el cual hacían una exposición itinerante con redes sociales, con libros, proyecciones, y entonces tenían en cuenta un montón de cuestiones, como por ejemplo temas como redes sociales. En la parte de abajo lo que hacían era, en la esquina inferior derecha, podéis ver una videollamada que son alumnos que hacen como si los hermanos de la Salle tuvieran redes sociales en esa época. Es decir, que todo esto es un proyecto transmedia. ¿Por qué? Porque tiene un tema determinado. Bueno, pues sí, pero no es un hilo conductor como puede ser el de Star Wars. Entonces, todo esto que estamos viendo que es reutilizable, es decir, que se puede coger y dar a otro colegio, es accesible, es móvil, es social y tiene muchísima invención, ¿no? El otro vídeo que os iba a poner, que tampoco va a funcionar, no pasa nada porque luego os he colgado la presentación para que la tengáis. Es un proyecto que lo he hecho yo directamente. Esto es un proyecto que se llama Mine Academy, que lo que hemos hecho es coger un proyecto, o sea, un videojuego que es Minecraft y hacer más o menos alrededor del 70% del currículum oficial para que los niños algunas cosas muy determinadas, es decir, un tema como puede ser la historia moderna o la prehistoria, cuerpos planos en matemáticas, programación, etcétera, lo den, en lugar de con un libro de texto, darlo con un videojuego. Ellos se meten en un mundo, hay un mundo descargable, un mundo jugable, los profesores tienen un cuaderno del profesor, entran directamente a una plataforma de contenido, hay unos cómics de motivación, hacen un montón de cosas que lo que intentan es darle un salto al medio con el cual se aprende para poder hacer una motivación muchísimo mayor a ciertos alumnos. Tenéis ahí un ejemplo del cómic y distintos tipos de mundos de los que hemos fabricado. Entonces, esto es un experimento, por ejemplo, también para que veáis hasta qué punto se puede llegar a tratar todo esto. Si alguien luego está muy interesado en todo esto y tal, yo le puedo dar acceso a esto para que lo
para que lo pueda ver. Entonces, bueno, todo esto que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta los canales, ahora les explico por qué he puesto esta foto. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta cosas como la transmisión en tiempo real, ¿vale? Las redes sociales, el grafismo, es muy importante también tener buen grafismo para la motivación, la publicidad y el marketing, la divulgación científica, el producto final o incluso la multimedia que hablábamos antes. Entonces, al final, los docentes lo que tenemos que hacer sería convertirnos en agitadores de la comunicación, es decir, en agitadores de las narrativas de nuestros propios alumnos. Perdón, que se me ha ido el botón. Entonces, es verdad que muchos jóvenes, de los jóvenes transmedia, como siempre los llamo así, ¿no? Jóvenes transmedia de hoy en día, ni se implican ni despliegan las narrativas de la misma forma. Es decir, algunos ven ocasionalmente unas series, otros ven unas películas, otros van a ver capítulos enteros, otros la serie entera en el momento en el que salen, otros juegan a videojuegos, otros tal, y luego tenemos en la cúspide la gente que, pues por ejemplo, como hacen los de la foto, se visten de sus superhéroes preferidos, van a hacer cosplay a las convenciones, etcétera. Pero a todos ellos, es decir, desde estos que son la cúspide de la transmedia, a los que ven una serie, un capítulo o sus libros preferidos, a todos ellos la narrativa transmedia lo que va a hacer es ayudarles a motivarse, ¿no? A motivarse en clase. Es decir, nosotros una de las cosas que siempre, o sea, si yo me hubiera disfrazado como estos cuando yo tenía 16 años, hubiera sido el friki, hubiera sido el niño raro y tal, y ahora mismo se visten cualquiera de ellos. Nosotros tenemos que utilizar estos fanboys y fangirls para que sean los agitadores también del contenido. Y para esto no nos podemos quedar solo en el like, ¿no? Como en el like de la red social, sino tenemos que desplegar las narrativas con mucha autenticidad. Si nosotros somos capaces de desplegar nuestra narrativa para los alumnos-alumnas, vamos a conseguir que ellos lo hagan también en un futuro. Y aquí es muy importante también entrar a lo que es el conjunto de competencias transmedia, lo que llaman las transmedia skills, que lo que hemos hecho, lo que hablaba antes, los sujetos, es decir, los alumnos y las alumnas, han aprendido en contextos que son totalmente informales, es decir, que no tienen nada que ver con la escuela. Redes sociales, comunidades de videojuegos, YouTube, foros de discusión. Es decir, que nos tenemos que preguntar una serie de cosas como en la propia escuela, como qué saben los jóvenes sobre videojuegos, qué competencias han desarrollado ellos solos para gestionar sus redes sociales, qué saberes ponen en práctica a la hora de producir y compartir contenidos en redes, o cómo aprendieron a hacer todas esas cosas. Porque si nosotros nos preguntamos todo esto, todas esas respuestas las vamos a poder apropiar y hacer nuestras para tratarlas en la propia escuela. Es decir, y hacer lo que Scolari llama la transmedia literacy, que sería esta alfabetización transmedial, ¿no? Un programa de acción en la escuela destinado a recuperar esos conocimientos dentro del mundo educativo formal. Entonces, bueno, pues básicamente eso lo tenemos en cuenta. Entonces ahora vamos a ponernos manos a la obra, es decir, vamos a bajar, ¿cómo hacemos para bajar todo eso al piso y poder ver una serie de herramientas y una serie de estrategias que podemos utilizar para llevar la transmedia a nuestra práctica diaria? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es decir, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Hay una serie de cuestiones que son pedagógicas, didácticas, propedéuticas y tecnológicas que podemos tener en cuenta muy dentro de todo esto que estoy diciendo para llevar la narrativa transmedia a las aulas. Lo primero, pedagogías de la participación, metodologías maker y do it yourself, como la robótica, como la impresión 3D, como la programación, que han estado hablando los expertos antes. Propuestas como la gamificación, llevar estrategias de los videojuegos al mundo escolar, llevar los propios videojuegos al mundo escolar, ¿no? Es decir, poder utilizar un videojuego para poder aprender, hacer instalaciones artísticas, hacer infografías, hacer cómics, utilizar nuevas realidades como la realidad aumentada o virtual y un uso intensivo de las redes sociales. Entonces, esto es por eso os decía, por eso cuando Ana me preguntaba sobre todo esto de qué clase estoy pensando, pues estoy pensando en todas las clases, porque fijaros que estoy hablando sobre hacer arte en el aula, hacer narrativa en el aula, llevar la literatura al aula, llevar también videojuegos, pero si no puedo llevar eso, seguramente podría llevar otro tipo de cuestiones. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros asociamos la transmedia con lo que es el aprendizaje en el aula.
fijaros, hay una pregunta de la propia facultad que me pregunta, ¿en España la transmedia está presente en el currículum? Pues no, obviamente no. No porque, fijaros que es que lo sabemos todos, ¿no? Los currículum al final, si no hablamos de cosas de países muy determinados, los currículums están atrás de la sociedad, es decir, y cuando cambian, muchas veces la sociedad ya ha vuelto a cambiar. Todo esto son propuestas de los propios profesores. Yo, si queréis, os podría dar luego, os puedo citar a profesores que utilizan esto en las aulas, que utilizan el rol en las aulas, que utilizan los cómics en las aulas y todo esto, pero no se propone el uso desde los planes de estudio. Lo más parecido a lo que estoy hablando son planes de estudio en los cuales, por ejemplo, sí que se hace, se plantea meter todo lo que es la metodología Maker, robótica, programación en las aulas. Pero esto se puede quedar ahí y no tiene por qué ser transmedia. Lo que pasa es que eso es fácil llevarlo al mundo transmedial, ¿no? Entonces, bueno, cosas que nosotros vamos a ver. Bueno, pues yo creo que lo primero es, dentro de lo que es la propia metodología transmedia, como veis ahí en la pantalla, pensar la historia, pensar la globalización que queremos llevar a cabo, cómo queremos plantear esto. Todo esto, los centros de interés de Montessori, todo lo que nos decía Freinet sobre esto, no viene de muy lejos. Luego, ¿cuál es nuestro público objetivo? Es decir, ¿quiénes son nuestros alumnos? Porque si yo tengo un grupo de alumnos que no ven nada de televisión y voy a poner una cosa de televisión, pues no tiene tampoco mucho sentido. Y luego, sobre todo, cómo también voy a evaluar ese proyecto. Dentro del planteamiento, necesito saber cuál es mi mensaje, cómo lo construyo y qué medios o plataformas selecciono. Porque muchas veces ya sabéis que vamos a tener problemas, por ejemplo, con el tema de la privacidad en redes sociales si de menores estamos hablando. Y luego la historia está claro. Yo tengo que crear los mundos, los personajes, los contextos, las relaciones y el fin de la historia para no dejar insatisfechos a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y esta historia tiene que mezclarse entre lo curricular y lo extracurricular directamente. A cosas como los medios y la tecnología, es decir, utilizar lo que hablábamos antes, utilizar todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual y lo multimedia si tenemos la posibilidad de hacerlo. Utilizar videojuegos y juegos de mesa que ahora mismo los niños están utilizando. Utilizar tecnología móvil. Yo ni me planteo que se pueda prohibir el uso de los móviles en el aula. Y no solamente en el aula, porque fijaros que ahí estamos hablando de lo que es el mundo escolar de menores, pero en la universidad pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos de vuestros profesores, por ejemplo, se quejan porque utilizáis mucho el móvil en el aula, ¿no? Entonces, en lugar de... Lo que hay que hacer no es prohibirlo, sino poder reconducir la situación para que ese uso del móvil sea de una forma mucho más adecuada. Utilizar la tecnología Maker, todo lo que es la metodología Maker del do it yourself y del learning by doing, y utilizar las nuevas realidades y nuevos medios e interface, es decir, realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, móviles, etc. ¿Vale? Esto, por ejemplo, este me parece que sí que funciona, este es el único vídeo que funcionaba. Para que veáis, por ejemplo, cómo cambia, ¿no? Es decir, cómo cambian los medios. Yo voy a poner el vídeo, dura muy poquito. A ver después qué decimos. Vale. Esto que acabamos de ver, decirme qué es, porque no sé, o sea, yo no sabría definirlo. No sé si es un libro, no sé si es un videojuego, no sé si es una aplicación para pintar, no sé si es un piano. Es una nueva forma de ver las cosas. Es decir, la tecnología, y ahora sí que nos metemos en el mundo TIC, la tecnología nos da pie a crear nuevas narrativas,
dentro de nuevos medios, dentro de nuevas aplicaciones, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar todo eso con lo que los niños están acostumbrados a trabajar. Y luego, bueno, trabajar todo lo que es la múltiple entrega para que la narrativa sea mucho más rica. Trabajar en clases curriculares, trabajar en los momentos extracurriculares, trabajar en las excursiones, por ejemplo, y luego hacer gamificaciones también de aula e incluso, si os atrevéis, gamificaciones de colegio. Cuando hablábamos de la multiplicidad que hay al principio de la comunidad, la narración tiene que trascender el aula. Es decir, no podemos dejarlo ahí dentro. Uno de mis campos es el tema del marketing. Yo me dedico al tema del marketing y yo en mi empresa, en mi universidad también hago cosas de marketing y tal. Fijaros una cosa, nosotros decimos en el marketing una cuestión, que es lo que no se cuenta no existe directamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta narración de aula tiene que trascenderla y tenéis que permitir la creación de historias por parte de los alumnos. Incluso que los participantes puedan circular por redes sus contenidos. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos que tener cuidado con la privacidad, ¿no? Es decir, la privacidad es una de las cuestiones más peliagudas en este sentido y es verdad que esto es bastante complicado. Y luego, bueno, problemas. Claro que vamos a tener problemas en el aula. Sobre todo que el profesor no sepa utilizar las TIC para producir los contenidos. Solución, preguntar a los alumnos, recursos online y formación. Y luego, el segundo problema es que el profesor no conoce los fundamentos del relato audiovisual, que eso también es importante. Yo solamente tengo que ser un crack en la tecnología, sino que tengo que conocer esos fundamentos del relato audiovisual para poder llevarlo a buen puerto. Aquí los alumnos no lo van a conocer todavía, con lo cual nosotros tenemos que utilizar estos recursos online y esta formación para todo esto, ¿no? Y luego el tema de los medios tecnológicos para transmediar. Es verdad que los recursos tecnológicos también os digo que no parecen ser un factor decisivo en el resultado final de un producto transmedial. Pero la tecnología lo que hace es que favorece la implicación del alumnado y el trabajo colaborativo. Es decir, cuando hay un montón de investigaciones que demuestran que las actividades que están destinadas a compartir sus gustos, producir y crear son las que más motivación tienen. Y no siempre esto se hace con tecnología, ¿no? Medios para transmediar, pues si queréis gamificar, por ejemplo, cosas como Kahoot, que lo he oído antes en una de las preguntas, o, por ejemplo, dos plataformas para gamificar que son maravillosas y gratuitas, como ClassDojo, por ejemplo, por un lado, que sería más para niños más pequeños, y si os atrevéis, meteros con Classcraft para clases de secundaria, que es una maravilla para todo lo que es esto de la gamificación. Medios para transmediar también, videojuegos. No os neguéis el poder del videojuego a la hora de educar. Cuestiones como Minecraft, por ejemplo, o videojuegos que no tienen nada que ver con Minecraft. Minecraft, para que os hagáis una idea, es un videojuego de mundo abierto. Es el videojuego de los bloques, que yo voy quitando bloques y poniéndolos. Es el videojuego más vendido de la historia. Todos los niños que conocéis seguramente han jugado o han visto jugar o han oído hablar del videojuego. Pero no solamente os centréis en videojuegos como ese, que son famosos. Videojuegos como Assassin's Creed, por ejemplo, que tienen modelos tridimensionales del mundo artístico, como por ejemplo lo que estáis viendo ahí, que es Santa María de Fiore en Florencia. Sería genial poder utilizarlos para cosas como el arte. Juegos como Age of Empires para historia. Es decir, que hay una variedad tremenda para poder utilizar juegos que ellos utilizan, juegos a los cuales ellos juegan, para poder enseñar cuestiones. Y luego creo que lo más importante es el storytelling. Es decir, os he puesto aquí 3, pero no hace falta más que busquéis en internet cómo hacer storytelling con tecnología. Yo os he puesto 3 que me gustan mucho. Sway es gratuito, solo necesitas una cuenta de Microsoft, que es gratis y la podéis tener. Es una forma de hacer presentaciones mucho más dedicada al storytelling que PowerPoint. Storyver es maravilloso, pero creo que ahora es de pago. Y Genially también es maravilloso y es gratuito para poder utilizar y para poder hacer estos storytelling, ¿no? Y terminar ya con una frase. Siempre termino todas las estas con una frase. Una frase de una de mis autoras preferidas, que me parece que tiene mucho que ver con el tema de la transmedia y con algo que a mí me encanta, que es el tema de la magia en la escuela, ¿no? Que es una frase de J.K. Rowling, que es muy importante recordar que todos tenemos magia dentro de nosotros.
Y esto lo añado yo. Y somos los maestros y las maestras los encargados de sacarla de los niños, ¿no? Entonces, bueno, las media, las narrativas, los storytelling, lo que van a hacer es ayudar a sacar toda esa magia que tienen los niños dentro, ¿no? Y las niñas dentro. Entonces, bueno, lo único, dejaros mi contacto para todo lo que queráis. Es decir, ahí tenéis mis páginas web. En la de abajo, en rebelscamp.es, ese es mi blog. Tenéis una entrada con esta presentación que acabáis de ver, ¿no? La he colgado antes para que todo el mundo que se la quiera descargar la pueda descargar directamente. Tenéis mi mail y tenéis mi Twitter para absolutamente todo lo que queráis y lo que necesitéis, ¿eh? Yo, por mí, os contestaré a todo lo que me necesitéis con temas de transmedia, de tecnología en general, etcétera. Para mí será un placer. Y para cerrar también, volver otra vez a dar las gracias a todos los que han permitido que yo esté hoy aquí con vosotras y con vosotros, y obviamente con toda la gente que nos está viendo en internet. Así que muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Gracias, Sergio. Ahí te estoy mostrando ahí algunos alumnos que están cumpliendo con sus obligaciones formales y probablemente van a haber preguntas sobre eso, pero ¿hay alguna pregunta? ¿Te la van a hacer aquí algunos alumnos? Ana, Bárbara, ¿qué primero? Bárbara primero. Se identifica y pregunta. Hola Sergio, habla Bárbara, profesora. Hola, de Bárbara, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero agradecerte por todo el conocimiento y toda la experiencia, más que conocimiento. Y bueno, yo me hice un spoiler tremendo antes de venir acá, porque bueno, me gusta llegar informada a los congresos, le contaba al profesor Guillermo, y vi una de tus ponencias que me pareció maravillosa. Las hacías con Nuria me parece. Sí, Nuria las escuelas católicas, sí, sí. Bien. Y con alumnos míos, ¿eh? Bien, bueno, respecto al contenido me hice el tremendo spoiler, pero sí me fijé en una cosa respecto de la forma. ¿Qué tanto valor le da a todas las formas que tiene el contenido? O sea, evidentemente si estamos hablando de tecnología, de transmedia, la imagen está tomando un papel muy relevante, ¿sí? Y bueno, esa es una pregunta, ¿qué valor le das tú a la forma respecto de cómo exponer las cosas? Y lo otro es que, la otra pregunta es que en general el foco está en la escuela, ¿cierto? La crítica o el mayor peso la sostiene la escuela, la mayor crítica. Pero yo quisiera saber tu opinión respecto de cómo estamos formando profes, ¿sí? Porque finalmente están ingresando docentes de millennial, quizás, decirlo así, y aún así tenemos este problema como de la lejanía con las tecnologías. ¿Cómo crees tú que deberíamos estar educando a estos nuevos profes? Vale. A ver, primera pregunta. Vamos a ver. Creo que cuando hablamos de que el contenido es lo importante, estamos negando una de las cuestiones más importantes a niveles de trabajo en el siglo XXI, que es la forma. El contenido es muy importante, claro, pero la forma es importantísimo también. Yo le doy un valor enorme a cómo se comunica, a lo bonito que lo haces, a lo interesante que lo haces o a lo eficaz que lo haces. Porque, por ejemplo, el saber hablar en público, el saber presentar cuestiones de una forma agradable, de una forma que todo el mundo se entere, es una competencia esencial para tener trabajo en el siglo XXI. ¿No? Entonces, me parece que la forma es algo que no tenemos que desdeñar. No solamente no tenemos que desdeñar, sino lo tenemos como profesores que exigir. No solamente el contenido tiene que valer, sino que además tiene que haber belleza en la presentación de ese contenido. Eso es una cuestión que me parece importantísima. Y la segunda es trampa esa pregunta, porque me voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Es decir, yo soy profesor de futuros profesores y creo que en la universidad lo estamos haciendo muy mal. Realmente mal. No estamos trabajando de forma conjunta los departamentos. No estamos trabajando... Todo esto en la mayor parte de universidades donde yo he dado clase o donde yo he ido a dar charlas y tal. No estamos tratando este tipo de temas. Seguimos dando los software que había en el siglo pasado. O estamos dando cuestiones de didáctica de la geografía, didáctica de la lengua, de las matemáticas, sin pensar en las realidades que hay ahora mismo en las aulas, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener para formar buenos profesores es, desde la universidad, volver a las aulas. Me parece algo fundamental, poder volver otra vez al aula
para que recordar todo lo que se nos ha olvidado y recordar que esa realidad es la que es ante la cual nosotros tenemos que formar a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y otra cosa que es muy importante es no solamente volver al aula, sino conocer su sociedad. Es decir, y ni siquiera estoy hablando de la sociedad millennial, estoy hablando de la sociedad centennial y de la sociedad que viene por detrás. Es decir, nosotros tenemos que conocer todas estas narrativas que se cuecen en Internet, que se cuecen en Netflix, que se cuecen en el cine, en todo este tipo de cuestiones, porque si no llevamos eso al aula, no estamos llevando la propia realidad de los chavales, con lo cual ellos, cuando sean profesores, no van a hacer lo mismo con sus alumnos y será un error. Claro, porque al final enseñamos como nos enseñaron también. Entonces, claro, es una práctica súper usual. Claro, o sea, nosotros, yo creo que los docentes arrastramos dos tipos de dinámicas. Arrastramos las dinámicas de los centros en los cuales hemos trabajado y de los centros en los cuales nos han enseñado. Entonces, al final, suelen ser dinámicas bastante desastrosas en la mayor parte de veces. Y tenemos que ver mundo, tenemos que ver otro tipo de experiencias para que veamos que nosotros no somos ni los únicos que hacemos las cosas bien y que seguramente hacemos muchas cosas mal, ¿no? Entonces, es verdad que esas dinámicas hay que intentar desaprenderlas y volver otra vez a llenar nuestra cabeza con otro tipo de experiencias. Muchas gracias. Nada. Gracias, Sergio. Tengo otra pregunta. Decana, Ana Enríquez. Hola, Sergio. Primero agradecer la presentación, también como aquí la ex estudiante de la facultad. Estuve viendo tus videos, tus ponencias, también lo que está presente en Internet, lo que uno pueda avanzar allí antes de llegar a esta presentación. Y me queda siempre una pregunta. ¿Qué tipo de estudiante y qué tipo de temas son los que tú imaginas cuando propones esto? Porque es que fue la pregunta que también te planteé por Twitter y que creo que todavía quizás puedes seguir respondiendo para resolverla. Porque en el fondo vale. toda propuesta didáctica, todo fenómeno relacionado con pensar el qué enseñar y el cómo enseñar, también allí subyace una idea de a quién le estoy enseñando aquello y qué es lo que yo pretendo enseñar. Entonces, por eso es que quizás, bueno, acá tenemos al director de matemática, yo enseño historia y todos somos profesores de distintas disciplinas y también nos queda la pregunta de ¿qué imaginas tú o los que proponen esta fórmula de enseñanza, de instrumento, de metodología como estudiante y como contenido a enseñar? Porque si bien de manera transversal nosotros podríamos decir, podemos desarrollar, podemos activar el interés. Yo lo que me imagino es la enseñanza de quizás temas comunicación, oralidad, como es ese tema. No sé qué especialidad tienes tú de base, si eres profesor de qué área o desde dónde generas tu mirada. Porque obviamente yo como profesora de historia siempre mis propuestas didácticas las hago pensando en ser profesora de historia y acá Ricardo lo hará pensando en ser profesor de matemática. Entonces esa es la pregunta que te quería plantear. Vale. No, yo lo tengo muy fácil. Yo soy profesor de tecnología, entonces más o menos se me permite todo, ¿no? Entonces eso es lo bueno. No, sí, aquí el pobre es el de matemáticas, que las matemáticas son matemáticas, entonces es complicado introducir este tipo de narrativas en clases de este estilo. Yo creo que no sé a qué tipo de alumnos se puede dirigir esto. Creo que a todos los alumnos, pero lo que sí que tengo que hacer es conocerles antes, porque es verdad que lo que la narrativa transmedia que puede funcionar en Madrid no funciona en Barcelona y menos va a funcionar en Santiago y mucho menos va a funcionar en Tegucigalpa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que obviamente tenemos que conocer lo que es la propia realidad de nuestros alumnos, sus intereses, sus gustos y sobre todo sus posibilidades de producción y de absolutamente todo. Es decir, aquí cabría mucho antes de poder introducir una narrativa de este estilo, introducir las narrativas de este estilo, lo que habría que hacer es un análisis muy exhaustivo de hasta dónde podemos llegar. Eso está claro. Creo que hay asignaturas que son más sencillas que otras para poder establecer propuestas transmediáticas. Yo en el caso, por ejemplo, de Minecraft, que es el videojuego con el que hemos hecho, yo he hecho el currículum con mi equipo de todo esto, por ejemplo, la asignatura que a mí más fácil me pareció
fue historia, precisamente, porque lo que hacíamos era, planteábamos una línea argumental, una historia dentro de lo que era, pues por ejemplo en la Edad Media lo que hacíamos era, era un grupo de viajeros en el tiempo, 2 niños que viajaban en el tiempo, y entonces iban pasando por todas las etapas y todas las ciudades más importantes de la Edad Media española. Pero es verdad que también te digo que ese es un campo que yo más o menos conozco porque fue la carrera que yo empecé a estudiar antes de dedicarme a la educación. Y de matemáticas que no sé tampoco mucho, la compañera con la que yo trabajo, Alba, es ingeniera y ella lo que dice es justamente lo contrario. Para ella lo fácil era hacer un mundo con una historia llena de matemáticos famosos que fueron explicando las cuestiones sobre los mundos, sobre los cuerpos planos, cuerpos geométricos, etcétera. Creo que hay asignaturas, ya te digo, más sencillas que otras y hay cuestiones que son bastante complicadas. En matemáticas podemos trabajar ese tipo de cuestiones como los cuerpos planos con un videojuego, los cuerpos geométricos, pero cuando nos metemos en cuestiones como el álgebra, por ejemplo, es bastante más complicado. ¿Para qué cosas pueden servir mejor todo esto? Pues desde el punto de vista, obviamente, de la extracurricularidad para cualquier cosa, nos puede servir a la hora de llevar la vida de un colegio, es decir, poder hacer narrativas que sobrepasen las aulas y que vayan a un colegio con gamificaciones y todo ese tipo de cuestiones. Y luego me parece que hay las asignaturas más sencillas de poder trabajar, es todo lo que tenga que ver tanto con comunicación como con lengua y literatura, creo, porque estamos hablando en el fondo de comunicación, estamos hablando de poder comunicarnos con el resto, que es una de las competencias básicas de estas asignaturas. Y volviendo a lo de antes, claro, las narrativas en el fondo no es más que dar un contexto y utilizar lo que los niños saben hacer fuera del colegio para poder integrarlo dentro de nuestras materias. Si los niños no hacen nada fuera del colegio, es muy complicado. Es decir, si vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos trabajando en un ambiente muy poco desarrollado, en un ambiente en peligro social, etcétera. Podemos tener realidades en Centroamérica, por ejemplo, muy complicadas, ¿no? Entonces, yo no me imagino mucho trabajando el tema de la transmedia o el tema de la tecnología dentro de un colegio en Honduras, por ejemplo, o en Guatemala o en Salvador, cuando es mucho más importante, por ejemplo, que tengan para comer, ¿no? Es decir, cuando no tienen, tampoco estos niños tienen todas las necesidades cubiertas, ¿no? Es decir, que cuando estamos trabajando todo esto, yo lo que sí que te puedo decir es que me lo imagino en un colegio donde haya unos mínimos de equidad social, ¿no? Y de justicia social. Si no, es muy complicado, claro, es decir, porque estamos pensando en cómo divertir a los niños cuando no tienen para comer, por ejemplo, o no tienen para vestirse, o tienen que andar 3 horas para llegar al colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Siempre estamos hablando de centros donde haya unos mínimos de justicia social y de equidad, y estamos hablando de profesores que tengan que estar súper comprometidos, porque el llevar las narrativas de los niños al propio aula supone un trabajo extra muchísimo mayor, y muchos no están ni preparados ni dispuestos para ello. Gracias, Sergio. Aló. Quisiera hacerte la última pregunta yo para ir cerrando por el tiempo. Vale. Lo primero, un comentario, y me parece que lo mencionaste y lo mencionó tu compañera ingeniera. Bueno, yo soy profesor de matemáticas, así que efectivamente a través de la historia, por ejemplo, del pensamiento matemático, tú puedes desarrollar toda la matemática. Todo lo que vemos ahora en matemáticas lo puedes hacer a través de la historia del pensamiento, porque lo que hacemos habitualmente es matemática bastante vieja. Las cosas nuevas son cosas que están haciendo gente ahora, pero historia del pensamiento matemático te da una línea que es bastante, digamos, interesante de recorrer si tú querés enseñar o aprender matemáticas. Eso es lo primero. Lo segundo, y que no tiene que ver tanto con la narrativa transmedia, pero te la voy a hacer igual, y tiene que ver es que tú eres consultor para el tema de integración. Entonces te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo articulas este tema de la narrativa con esa otra vertiente que tú tienes? Vale. Vamos a ver. Mi concepción de la escuela es una concepción inclusiva. Es decir, es una concepción en la cual si una escuela no es inclusiva, no podemos hacer todo esto porque es lo que hablábamos antes. No hay justicia social para poder hacerlo. Las personas con discapacidad necesitan escuelas inclusivas que les permitan vivir exactamente igual que vive cualquier otra persona su propia vida, su propia educación y, hablando de todo esto, sus propias narrativas. Una persona con discapacidad
tiene las mismas narrativas que tenemos nosotros. Nosotros podemos tener unas narrativas más complejas, pero la persona con discapacidad intelectual la va a tener muy parecida. La persona con discapacidad física la va a tener exactamente igual. Entonces yo concibo que si queremos tener un centro donde podamos trabajar la transmedia y las narrativas, tenemos antes que trabajar la inclusión en el aula. Inclusión, a mí, yo siempre lo defino como mi amigo José Espinosa, que trabaja en el Ministerio de Educación en España, que se dedica al tema de la inclusión, lo define de una forma que me parece maravillosa, que es, la inclusión es no dejar a nadie atrás. Y esto supone no dejar a nadie atrás en posibilidades, en recursos, y no podemos dejar a nadie atrás en la vivencia de sus propias narrativas, porque al final son estas narrativas, como os he dicho antes, las que al final nos van a hacer personas, ¿no? Entonces, la narrativa transmedia está muy bien, la tecnología está súper bien, pero no podemos tratar ese tipo de cuestiones si tenemos fallos en la inclusión de nuestro colegio. Antes tenemos que trabajar ese tipo de cuestiones. Es como la pirámide de las necesidades. Yo necesito trabajar antes las necesidades más importantes y la inclusión es la más importante, sin duda, la más importante. Ok. Bueno, queríamos cerrar acá. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Queríamos agradecerte, Sergio, tu charla. Queríamos agradecer también la disposición que has tenido con nosotros. Y bueno, desde acá te vamos a brindar un gran aplauso y agradecer tu participación. Y nos estaremos viendo probablemente cuando tú vengas de nuevo. Seguro que sí, que va a ser pronto. Muchas gracias. Cuidaros un montón. Adiós. Hasta luego. Gracias.